Doy gracias a Dios por cuanto me ha permitido este día el poder traer la palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Y le voy a pedir que se ponga sobre sus hermosos pies y que abra sus Biblias en el libro de Segunda de Timoteo, conocida como las cartas pastorales o cartas paulinas. Y le vamos a estar dando lectura a Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Cuando lo tenga todo, me contesta con un amén y vamos a leerlo todos unánimes a una sola voz. Bendito Dios. Segunda epístola de Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Bendito Dios, aleluya. Gloria a Jesús. Alabado sea su santo nombre. Gloria a Jesús, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. A Él sea toda la gloria y toda la honra. Bendito Dios. ¿Lo tenemos, amados? Amén. Y la palabra del Señor se lee como está escrita, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Y a su letra dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Venimos en palabras de oración. Bendito Dios que estás en gloria en esta hora, mi Rey. Te damos gracias, oh Dios, por tu infinito amor, por esa fidelidad tan grande, Padre, que tú has tenido para con cada uno de nosotros, oh mi Dios amado. En esta hora, Padre lindo, te pido, oh Señor, que seas tú hablando a través de mis labios para sacar con encendido, oh bendito Rey de gloria. Que sea tu Espíritu Santo, Dios, hablando a través de mis labios, oh Padre mío. Que ninguna palabra, Señor, salga, Padre lindo, en mí, oh bendito Dios, por mi propia carne, Señor, sino que toda palabra que salga, Padre, de mi boca, venga regida por medio de tu Santo Espíritu, bendito Dios. En esta hora te lo pedimos, oh mi Rey amado. Amén y amén. Puede tomar su asiento, amada iglesia. Y estaremos predicando bajo el tema Fundamentos Bíblicos para la vida eterna. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuál es el tema, amados? Fundamentos bíblicos para la vida eterna. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Leemos en Segunda de Timoteo, hemos leído, Pablo empieza a hacernos una narración de lo que él se acordaba, pero vamos a tocar un poquito lo que es la fe. ¿Qué significa la palabra fe? La palabra fe es la creencia y la esperanza que cualquier ser humano pone en un ser supremo, en algo o en alguien que esta persona cree. Esa es la fe. Bendito sea el nombre de Dios. Pero nosotros, como cristianos que somos, la fe que usted y yo tenemos está basada en el Señor Jesucristo por medio de su palabra, basada y fundada en nuestro Señor Jesucristo. Esa es la fe que usted y yo tenemos. Bendito sea el nombre del Señor. Y hay diferente, también la palabra fe, cuando nosotros tenemos fe, significa que usted y yo confiamos plenamente en nuestro Señor Jesucristo. En Él confiamos con total seguridad. Y hay diferentes tipos de fe. Uno de ellos, vamos a poner unos pequeños ejemplos. Tenemos en el país de África. En África tienen más de 300 millones de dioses. Escuchen ustedes, más de 300 millones. Entre ellos, ídolos, entre ellos hay esculturas, también adoran a los animales. Y hay muchas cosas que para ellos ese es su Dios, y en eso ellos está basada la fe de ellos, porque es una fe que les fue enseñada, es una fe que fue pasada de generación en generación por medio de tradiciones de sus antepasados. Un ejemplo en la India es a la vaca, la tienen como un Dios. Para ellos la vaca es su Dios y la adoran. También adoran el elefante, adoran también adoran el mono. Hay un tipo de mono que ellos le adoran, que para ellos es el mono sagrado.
también adoran lo que es la cobra, el tigre, todo eso para ellos, estos animales, para ellos son dioses. Y usted no puede tocar esto porque usted está tocando sus dioses. Y en estas cosas o en estos personajes antes mencionados es donde también ellos basan la fe que ellos tienen. ¿Por qué? Porque fue transmitido por sus antepasados de generación en generación, mas la fe que nosotros tenemos es una fe anclada y basada en Cristo Jesús por medio de las Escrituras. Bendito sea el nombre del Señor a través de su palabra. Primera de Juan 5, 4 y 5 dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Como nosotros creemos en nuestro Señor Jesucristo, entonces también nosotros tenemos fe en Él, y en Él es donde nuestra fe está anclada y basada. Romanos 10, 17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, no estamos cultivando nuestra fe, y está creciendo nuestra fe a través del conocimiento de la palabra del Señor. De esa manera nosotros cultivamos y nuestra fe va creciendo cada vez más, porque estamos conociendo más lo que es las Escrituras. Ahí conocemos nosotros cómo Dios se expresaba, cómo Él hablaba, cómo era el corazón de Dios, porque esta es la mente de Cristo. A través de Él tenemos nosotros también nuestra fe, que está basada en nuestro Señor Jesucristo. Y la fe tiene que ser una fe genuina, una fe verdadera, no tiene que ser una fe fingida, sino que tiene que ser una fe verdadera. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Y cómo nosotros podemos tener una fe verdadera? La fe verdadera que nosotros podemos tener es cuando nosotros, si usted y yo, amamos a Dios por encima de sobre todas las cosas, cuando usted guarda sus mandamientos, cuando usted guarda sus estatutos, cuando usted se cuida y se aparta del mal y se aparta de todo pecado. Usted está honrando a Dios, está obedeciendo a Dios, por lo tanto la fe que usted tiene es una fe verdadera, no es una fe fingida. La fe verdadera nos impulsa a hacer buenas obras y nos impulsa a hacer siempre lo bueno, porque conocemos la palabra de Dios y sabemos que es lo que a Dios le agrada y todo lo que nosotros deberíamos de hacer. La fe verdadera se basa en el conocimiento pleno de las santas Escrituras. Bendito sea el nombre de Dios y a su nombre. Porque cuando nosotros tenemos el conocimiento de esta santa palabra que está aquí, nosotros tenemos el manual de cómo nosotros debemos de comportarnos, dirigirnos en todas las áreas de nuestra vida. Bendito sea el nombre del Señor. Y cuando nosotros empezamos a cultivar la fe a través de la palabra, nos empezamos a cuidar un poquito más, porque ya vamos viendo que hay cosas que a Dios no le agrada que nosotros hagamos. Bendito sea el nombre del Señor. Y cuando nosotros nos cuidamos, nos guardamos y obedecemos fielmente a la palabra de Dios, venimos a ser hijos legítimos de Dios, y por lo tanto nuestra fe es una fe verdadera. Es una fe verdadera. Ahora también está la fe fingida. ¿Cuál es una fe fingida? La fe fingida es cuando hay personas que dicen que aman a Dios sobre todas las cosas, pero todavía siguen haciendo cositas malas, pero todavía siguen practicando el pecado, siguen pecando deliberadamente, sabiendo que lo que están haciendo no es agradable delante de Dios. Porque si nosotros decimos que amamos a Dios, tenemos que guardarnos exclusivamente solo para nuestro Señor Jesucristo. Pero si nosotros vivimos una vida desordenada, no amamos a Dios, por lo tanto la fe que nosotros tenemos no es una fe verdadera, sino que es una fe fingida. Un ejemplo de ellos es cuando el Señor le hablaba a los escribas y a los fariseos. Busquen en su Biblia Mateo 23 y vamos a leer del verso 26, 27 y 28. Allí dice:
Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y el plato, porque también lo de afuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostramos justos a los hombres, pero por dentro estás llenos de hipocresía y iniquidad. La palabra iniquidad significa pecado. ¿Por qué el Señor se refería y les hablaba a ellos? Porque los fariseos aparentaban amar a Dios, aparentaban querer a Dios y hacer todo lo bueno, pero en realidad no lo hacían. Entonces estaban fingiendo una fe que no tenían porque no creían en nuestro Señor Jesucristo. Aquí también se refiere a los escribas. Los escribas eran hombres doctos que conocían la ley, porque ellos mismos eran los que la escribían en papiros y se encargaban de archivar todo lo que era la ley, las leyes. Por lo tanto, los escribas conocían perfectamente las leyes, pero también no las guardaban. Entonces solamente fingían que la guardaban, pero en realidad no la hacían. Entonces por eso el Señor se refiere y le habla y le dice: ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas. ¿Por qué? Porque solamente fingían algo que en realidad ellos no hacían. Bendito Dios. Como les digo, los escribas eran hombres que conocían perfectamente la ley, pero eran personas que no practicaban la ley, eran personas que no eran justos tampoco. Por eso el Señor les reprochaba y les rechazaba, porque ellos aparentaban una cosa que no era. Y se escucha dura esta palabra cuando dice: ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, semejantes a sepulcro blanqueado. ¿Por qué? Porque usted va a un cementerio, usted va a ver aquellas tumbas que se pintan del color que quieran, la pueden pintar blanquita, por fuera se mira hermoso, pero por dentro hay pudrición, por dentro hay hediondez, por dentro hay una gran suciedad, pero por fuera eso se mira bonito. Es solamente una apariencia. Y cuando nosotros decimos que amamos a Dios, aprendemos a guardarnos en todas las áreas de nuestra vida. Lo que ellos tenían era una fe fingida. Otro de los que tenían de una fe fingida fue Demas. Cuando Pablo ya estaba preso, escribió esta última carta a Timoteo, porque él ya estaba a punto de decapitarlo. Él escribió esta carta. Cuando empezaron a ver que la persecución de los cristianos se había puesto serio y ya Pablo estaba encarcelado y ya estaba a punto que lo iban a matar, la palabra del Señor dice que Demas se regresó y amó más las cosas del mundo. Era uno de los que caminaba con Pablo y predicaba la palabra, pero solamente era una fe fingida. ¿Por qué? Porque no había un fundamento, no había una base sólida en él, y regresó otra vez para atrás. Otro de los personajes también que tenían una fe fingida, cuando nosotros vemos el principio de la Biblia, Génesis, cuando nos habla de Caín y Abel. Eran dos hermanos. Uno siempre trataba de agradar a Dios y hacer lo bueno, lo mejor para Dios. Escogía el corderito, lo mejor para hacer el sacrificio a Dios. Pero Caín lo hacía de una manera diferente. Caín escogía lo que él cultivaba de su fruto, pero la ofrenda que él presentaba a Dios era abominable, porque las cosas eran podridas, no servían. Y a Dios, si le vamos a amar a Dios, le vamos a dar lo mejor de nosotros. Esa también es una fe fingida. También quien tenía una fe fingida era Judas. Era uno de los que caminaba con el Señor, andaba con el Señor, dormía con él, y al final lo entregó. No amaba a Dios sobre todas las cosas. Fingía que lo amaba, pero en realidad no lo era, porque lo traicionó. Entonces esta también es una fe fingida. Y como hemos leído en 2 de Timoteo 1:5, Pablo nos empieza a narrar cómo él traía a su memoria cuando él estaba preso, pero él traía a su memoria a la abuela de Timoteo. Traía a su memoria a Loida y Eunice, que eran la madre y la abuela de Timoteo, porque ellas habían sido unas mujeres
que habían instruido a Timoteo desde pequeño en las cosas del Señor y le habían enseñado cuál era la verdadera fe y cómo se debería de amar a nuestro Señor Jesucristo. Estas mujeres fueron maestras del bien. Cuando ya Timoteo estaba más grande, fue cuando ya empezó a crecer más en lo que es en la palabra por medio de Pablo. Pero quienes instruyeron a Timoteo fue su abuela Loida y la madre Eunice. Bendito sea el nombre del Señor. Y aquí nosotros vemos cómo es el rol tan importante de nosotros como padres y madres, de poderles inculcar a nuestros hijos lo que es la palabra de Dios, de poderlos corregir en el camino del Señor, porque para que nosotros podamos enseñarle a nuestros hijos que ellos se encarrilen en los caminos del Señor, comienza por la casa. Ahí nosotros vemos que nosotros como madres y padres tenemos una responsabilidad bien grande con nuestros hijos. ¿Por qué? Porque tenemos el deber de instruir a nuestros hijos en el camino del Señor cuando nosotros ya somos cristianos. Bendito sea el nombre del Señor y a su nombre. Bendito sea el nombre del Señor. Y aquí nosotros tenemos un buen ejemplo de estas mujeres, de cómo instruyeron a Timoteo. Pero a los hijos no solamente se les puede instruir por medio de la palabra, sino que también siendo un buen ejemplo y dando un buen testimonio como cristianos que nosotros somos. Debemos de dar un buen testimonio para que nuestros hijos puedan ver verdaderamente cómo nosotros somos con el Señor. Bendito sea el nombre del Señor y a su nombre. Porque muchas veces nosotros queremos que nuestros hijos vengan a la iglesia, pero nosotros no queremos venir. Muchas veces nosotros como padres cristianos queremos ponerle carga a los hijos que aún nosotros no la llevamos. Muchas veces nosotros le decimos a los hijos, si potes alístense que nos vamos para la iglesia, y usted ve las reacciones de ellos, ay, la iglesia, yo no quiero ir. Muchos ponen excusa. Y nosotros como padres conocemos a nuestros hijos, sabemos cuando ellos están mintiendo y cuando no, y muchas veces nosotros como padres no les queremos validar ninguna excusa a nuestros hijos. Si le decimos nada, que se aliste, le digo, y nos vamos para la iglesia. Y usted sabe que los hijos a veces reniegan, pero no le dicen nada enfrente a usted, lo que en su mente o en su boquita van murmurando, pero no le dicen a usted lo que ellos están pensando en el instante. Y a veces los hijos pueden decir, pero mi mamá y mi papá quieren que yo vaya a la iglesia, y ellos cuando quieren van y cuando no van, y cuando no van, y nadie les dice nada, y a mí me quiero obligar a que yo vaya. Por esa razón es que nosotros debemos de ser buen ejemplo, no solamente de palabra, sino dando un buen testimonio, un buen comportamiento para nuestros hijos. Bendito sea el nombre del Señor, porque muchas veces nosotros queremos a veces que nuestros hijos lean la Biblia, pero nosotros no la leemos en casa. Muchas veces solo cuando venimos aquí a la iglesia la agarramos cuando vamos a la predicación ya, pero cuando estamos en la casa tenemos tiempo y a veces no la leemos. Bendito sea el nombre del Señor. Queremos que nuestros hijos lean la Biblia, pero no se tome el tiempo de, mire hijo, venga, siéntese aquí, vamos a leer la Biblia entre los dos. Muchas veces queremos que nuestros hijos se comporten como cristianos y que hagan las cosas como nosotros queremos, pero nosotros como padres no estamos cumpliendo el rol como debería de ser, inculcándolos en lo que es el camino del Señor. Aleluya. Muchas veces queremos a veces a que nuestros hijos canten en la casa o que digan un versículo bíblico, pero si usted no se toma el tiempo de enseñárselo, su hijo no lo va a hacer. Si su hijo no ve que usted lo hace, no lo va a hacer, porque los hijos hacen lo que nosotros de padres les enseñamos, o ellos aprenden a dirigirse en su vida cotidiana, así como ellos nos miran a nosotros que hacemos. Bendito sea el nombre del Señor. Imagínense que muchas veces nosotros le podemos decir a uno de los hijos, mire hijo, cante una alabanza, y usted sabe, ay, es que a mí me da pena. Porque es cierto, a los hipotes les da pena, a ellos les da pena, hermanos. Entonces, pero queremos que canten una alabanza, pero no tenemos un altar familiar en la casa. Queremos que los hijos se aprendan unos versículos de memoria,
pero no tenemos ese altar en la casa. ¿Cuál es un altar familiar? Que usted haga un culto en su casa, solamente con su familia, que lo reúna. Un día usted va a predicar, un día usted va a cantar, otro día usted va a recoger ahí la ofrenda. Pero póngalos a hacer algo para que ellos, cuando vengan aquí, ya esa pena la han perdido y están aprendiendo lo bueno delante de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Porque para que nosotros podamos corregir a nuestros hijos en los caminos del Señor, primeramente tenemos que dar buen testimonio como padres y tenemos que dar buen ejemplo. Ahora, ¿por qué nosotros? Para que nosotros podamos ejercer una buena autoridad sobre ellos. Cuando sus hijos ven que usted es un hombre, usted es una mujer que ama a Dios sobre todas las cosas, que se cuida, que se guarda para Dios, que usted respeta a Dios en todo, también sus hijos lo van a hacer porque ellos están viendo lo que usted hace. Y cuando usted le diga algo, usted sabe que no va a tener ningún reproche de ningún hijo. Porque muchas veces lo primero que vienen son los reproches. Y cuando nosotros lo hacemos de la manera adecuada, no existe reproche alguno que un hijo le pueda hacer a usted y a mí. Bendito sea el nombre del Señor. Si usted es una persona que honra a Dios, que obedece a Dios, que se guarda para Dios, si usted es una persona constante en la obra de Dios, así van a ser sus hijos. Así como sus hijos lo vean, ustedes hacen lo mismo, van a hacer. Por eso depende de nosotros poder inculcarle en las cosas del Señor a nuestros hijos, primeramente en la casa. Aquí en la iglesia es donde ellos aprenden a crecer un poquito más, pero la responsabilidad como padres, nosotros tenemos una responsabilidad muy grande que muchas veces no la estamos ejerciendo bien como padres. Alabado sea el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito Dios. Escuche lo que dice Deuteronomio 4:9. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. O sea, no es que si queremos enseñarle a nuestros hijos por el camino del bien, sino que es un mandamiento que Dios nos ha dejado. Y escuche bien, aquí menciona 3 generaciones, tus hijos y los hijos de tus hijos. Estamos hablando de hijos, nietos y 3 generaciones. Depende de nosotros que estas 3 generaciones puedan salvar su alma o se pierdan. Depende cómo nosotros vayamos enseñándoles. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso es necesario que como padres demos buen ejemplo a nuestros hijos como cristianos que somos. Son 3 generaciones que dependen de nosotros como padres, amada iglesia. Y muchas veces nosotros no lo estamos haciendo. Cuando a veces nosotros le decimos a los hijos, vamos a la iglesia, y a veces el hijo te dice, no, hoy yo no quiero ir, o mira, me siento mal, mira, tocame, me dio calentura, mira, tengo muchas tareas que hacer, hermano. Y a veces somos tan alcahuetas que lo dejamos. Y ya donde uno se viene ya para la iglesia, ya los hijos ya empiezan a ver televisión, ya en el teléfono. ¿Por qué? Porque muchas veces solamente son excusas. El mal no se lo está haciendo usted, el mal se lo está haciendo a sus hijos, porque usted está peleando por la salvación de su alma. Pero los hijos se pueden perder si nosotros no empezamos a ejercer lo que es empezar a enseñar la palabra de Dios a nuestros hijos en la casa, porque muchas veces nos volvemos padres y madres alcahuetas y alcahuetes, que si el niño no quiere venir, no voy porque el niño no quiere ir. Si el niño se quiere quedar, no es que el niño se va a quedar por eso. Y como él se va a quedar, yo tampoco voy. Amados hermanos, el Señor nos ha dado autoridad, y los hijos que le ha dado el Señor a usted y a mí son una responsabilidad bien grande, que un día el Señor le va a pedir cuenta de ellos. Un día el Señor le va a decir, ¿qué hiciste con la ley que yo te di? ¿Qué significa hijo? ¿Qué hiciste con los hijos que yo te di? Les explicaste la palabra de Dios, les enseñaste cómo debían de conducirse. ¿Con qué cara nosotros como padres nos vamos a presentar
delante de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Y sabe por qué es necesario que nosotros les enseñemos a nuestros hijos? Oiga lo que dice Efesios. Tenemos que enseñar a nuestros hijos a que guarden los mandamientos y los estatutos para que ellos puedan tener una fe verdadera. Por fe somos salvos, por fe creemos en el Señor. Oiga lo que dice Efesios 6, del capítulo 6, versos 1, 2 y 3. Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y sea de larga vida. ¿Por qué es necesario explicarle esto a nuestros hijos? Porque muchas veces ellos pueden decir: ay, pero si mi mamá es cristiana, ¿y yo por qué tengo que ser cristiano? Si ellos son cristianos, que sean cristianos ellos. Si mi papá es cristiano, ¿y yo por qué tengo que ser cristiano? Que vayan a la iglesia a ella, explíquele por qué es necesario que obedezcan la palabra de Dios. Es para que sus días se alarguen, para que sean de bendición, para que sus días aquí en la tierra no se acorten. ¿Por qué? Porque cuando no tiene a Cristo en su corazón y vive en una vida desenfrenada a causa del pecado, se va acortando la vida. Pero cuando nosotros les enseñamos y los hijos son instruidos y están viviendo bajo la palabra, ellos obtienen la bendición de Dios y los días son más largos de vida para ellos. Porque muchas veces los hijos dicen: ¿y yo por qué? Y a veces nosotros no hallamos qué contestar. A veces los hijos les pueden decir: ¿y yo por qué tengo que ser cristiano? Y a veces nosotros no tenemos un fundamento, no tenemos una base bíblica como contestarle: mire, hijo, es necesario que usted me obedezca a mí en primer lugar, porque es el primer mandamiento con promesa. Amén, aleluya. Y no es solamente porque es el primer mandamiento con promesa. Como padre, los hijos deben de obedecer a sus padres. Yo entiendo algo y le voy a decir: es cierto que nosotros no podemos obligar a que nuestros hijos, si no son cristianos, reciban a Cristo y a que se metan con Dios a servirle de lleno. Yo sé que no los podemos obligar, pero media vez sus hijos sean menor de edad, y aún no importa que tenga 18, 20, 30 años, pero si vive en su casa, se come su comida, depende de su trabajo, no paga renta, no paga agua, no paga luz, no paga teléfono, no paga internet, y todavía está estudiando porque usted se lo está dando, tienen la obligación sus hijos de hacerle caso. No es que si quiere o no quiere, tienen la obligación los hijos de obedecerlo. Pues no podemos hacer es decirle: mire, pase y reciba al Señor. ¿Por qué? Porque eso es de corazón. Las cosas a la fuerza no son buenas, pero usted sabe que trayéndolos a la iglesia por medio de la palabra se empieza a cultivar la fe y empiezan a crecer ellos también en entendimiento y en sabiduría. Porque muchas veces los hijos hacen muchas preguntas. Busquen el Deuteronomio 6 y le da lectura del verso 20 hasta el 25. Usted verá lo que dice aquí la palabra. Deuteronomio 6. Es necesario, amada iglesia, que de verdad como padres tenemos que empezar a corregir a nuestros hijos. Bendito sea el nombre del Señor. Deuteronomio 6:20. Gloria sea el nombre del Señor. Escucha lo que dice: mañana, cuando te preguntare tu hijo diciendo: ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? Entonces diréis a tu hijo: nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto, sobre Faraón y sobre toda su casa, delante de nuestros ojos, y nos sacó de ella para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres, y nos mandó Jehová a que cumplamos todos los estatutos y que
que temamos a Jehová nuestro Dios para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy, y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Cuando su hijo le pregunte, ¿y por qué esto y por qué lo otro? Aquí está la respuesta, amada iglesia. ¿Cuántas cosas Dios ha hecho en nuestra vida? Hay que hablar de nuestros testimonios. ¿Cuáles son las cosas que Dios ha hecho en nuestra vida? Cuando usted empieza a decir a su hijo, no, fíjate que esto y esto, me sanó de esto, es esto milagro, ya ellos empiezan a creer un poquito más. Amén. Amén. Pero si nosotros no le hablamos a nuestros hijos lo que Dios ha hecho en nuestra vida, para ellos siempre van a estar ignorantes. Pero nosotros como padres tenemos la responsabilidad, amada iglesia, de conducir a nuestros hijos siempre por el buen camino. Explíquele por qué es necesario para que tengas las bendiciones de parte de nuestro Dios. Por qué es necesario servirle al Señor para que sus días sean largos aquí en la tierra. Bendito sea el nombre del Señor. Y lo más importante es para la salvación de sus almas. Cuando usted ya le explicó a su hijo y se ha encargado de instruir a su hijo en los caminos del Señor, y si su hijo ya grande no hace caso y se aparta, ya usted no es responsable de su alma, porque usted cumplió el compromiso como madre y como padre de enseñarle a sus hijos las cosas del Señor. Allí usted ha librado su alma, pero no puede librar de su hijo por decisión suya, no, sino por la decisión que ellos mismos toman. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea su santo nombre. Un fundamento es una base sólida, firme y fuerte que no se puede mover y que no se puede destruir. En este caso, el autor y el consumador de la fe es nuestro Señor Jesucristo, y nuestra fe está anclada en nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, si nosotros estamos firmes en Él, no hay nadie que lo pueda mover. Loida y Eunice fueron unas mujeres de Dios y maestras del bien para Timoteo, porque tenían una fe auténtica. La fe no se hereda, la fe se transmite por medio de las Escrituras y por medio de dar un buen ejemplo nosotros como padres. Y tenemos que saber dar un buen testimonio para que nuestros hijos también puedan ser hombres y mujeres de Dios con una fe verdadera. La fe se comienza a transmitir en la casa. Es por eso que tenemos un rol muy importante como padres de poder hacer todo esto como se debe. Cuando usted le diga a su hijo, vamos a la iglesia, y su hijo le dice, no, yo no voy a ir, que si a usted le digo, no vamos, no lo consienta. El diablo afuera no le va a tener lástima. Pues si usted lo tiene aquí no le va a pasar nada, aunque él no reciba a Cristo todavía, pero usted sabe que lo tiene ahí sentado a la par suya, y usted sabe que por fe, por escuchar esta palabra, un día sus hijos van a llegar. Pero si usted le dice, pues no, está bien, quédate, o andate con tus amigos, se van, el diablo se los va a arrebatar. Y muchas veces depende de nosotros como padres, porque no estamos ejerciendo bien lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Efesios 2:6 dice, porque por gracia sois por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y Efesios 6:4 dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor, porque usted, para corregir a sus hijos y para empezar a ejecutar la palabra del Señor, usted no necesita usar malas palabras o palabras hirientes, sino que todo tiene que ser moderado para que sus hijos también puedan entender. Pongan sobre sus pies y venimos en palabra de oración. Bendito Dios que estás en gloria.
gloria. En esta hora, Señor, te damos gracias, oh bendito Dios, por tu amor, por tu bondad y por la fidelidad tan grande, Padre, que tú has tenido, Señor, para con cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor, en esta hora y te pedimos, oh Rey amado, que seas tú guiándonos, Señor, con toda sabiduría, como padres y madres, oh bendito Dios, para que nosotros podamos corregir y guiar a nuestros hijos con entendimiento y con sabiduría a través de tu palabra, oh bendito Dios de gloria. Sea tu Espíritu Santo redarguyendo los corazones, Padre bendito, de nuestros hijos, Padre bendito. Sea tu Espíritu Santo hablándole a través de sueños. Sea tu Espíritu Santo hablándole en voz audible, oh bendito Dios, a través de visiones, oh bendito Dios, oh Padre bendito de la gloria, para que